Buenos días, mi nombre es Jeff Ruggis y quería compartir mi testimonio con ustedes para Kevin's Rally for Jesus. Será un testimonio rápido y un corto compartir al final aquí. No lo haré muy largo. Básicamente yo era un joven enojado. Tuve una mala situación en casa. No me fue bien en la escuela. Eso puede aplicarse a cerca de la mitad, la cuarta parte de la gente en este país, pero nada atípico. Mis padres me educaron como cristiano, pero íbamos a la iglesia y tendría que decir que éramos definitivamente analfabetos bíblicos. Más tarde en el instituto las cosas empezaron a empeorar para mí. Rompí con mi novia de la secundaria. Aquella era una relación completamente atea. Incluso más tarde me echaron de la universidad. No sé si eso es decir mucho. Había En las que no se te permitía ser residente. Tenías que ser residente para ir a la universidad. Mentí sobre eso, así que Alguien lo expuso. Así que me echaron de la universidad. Comenzó la depresión y ya no era feliz. Ahora estoy en mi etapa universitaria. Recuerdo una época distinta. Cuando miras hacia atrás puedes Ver las cosas en retrospectiva. Pero recuerdo estar en el baño y simplemente estar súper deprimido. Pensaba en suicidarme en casa y cómo lo haría. En un momento dado me senté en el baño y me dije, Dios, si eres real, muéstramelo. Fue una de esas oraciones en las que no piensas en nada, usted. No. Buscas que algo suceda o recuerdas. Las cosas empezaron a encajar entonces. Dios esperaba que yo llegara a ese punto. A menudo cuando no vemos, solo mira hacia arriba. Un compañero de trabajo. No sé si se dieron cuenta o no de mi depresión y esas cosas, pero ella me invitó a un alcance de sábado por la noche. Otras personas me habían invitado a la iglesia cuando era más joven. La madre de un amigo siempre quiso que fuera más a la iglesia y que asistiera. Puedes mirar atrás y recordar cosas en tu vida, donde Dios está tratando de trabajar e invitarte. A casa, Él te da esas sutiles oportunidades. Y yo las había rechazado todas, y no quería tener nada que ver con eso. Cuando me invitó pensé que sería estupendo, gracias, pero no tenía intención de ir. Por aquel entonces tenía una nueva novia, era sábado y estábamos aburridos. No sabía qué hacer y le pregunté, ¿qué te apetece hacer? Solté como un idiota. Me invitaron a un evento de la Capilla del Calvario los sábados por la noche. ¿Qué te parece? Ella se emocionó y dijo, sí, esos son geniales, te encantará. Me di cuenta, ¿por qué abriste la boca? Me sentí atrapado. Así es como Dios trabaja. Él nos deja caer en nuestras propias trampas. Así que terminamos yendo. No era la iglesia tradicional a la que yo estaba acostumbrado. No había cruces en la iglesia. Había una gran silueta de una paloma al frente. No era normal que todos fueran de mi edad, muchos. De secundaria, gente en edad universitaria. Recuerdo que vi que había una banda de rock al frente. Había amplificadores enormes, guitarras, baterías completas. Cuando la banda llegó eran muy buenos, pero eran definitivamente una banda inusual en la iglesia. Entonces salió el orador, un surfista de pelo largo. Que me quedé pensando, ¿qué clase de iglesia es esta? Dio un mensaje. Y fue muy... Claro e indiscutible. Lo curioso fue como él dio su llamada altar era solo, físicamente como si clavaran un alfiler, pero los bancos sólidos en la iglesia impedirían eso. pero en realidad salté y miro detrás de mí como ¿Qué fue eso? yo solo voy. En ningún caso voy a continuar de inmediato. Necesito verificar que esto no es un culto extraño. Debo dejarlo. Perdón por interrumpir. Volví con mi compañero de trabajo que me hizo muchas preguntas sobre los dinosaurios, la evolución y los hombres de las cavernas. Fue abrumador. Después de volver por cuarta vez y luego ir 2 veces más, compruébalo. No podría darte razones para no hacerlo. Dar mi vida a Jesús. Randy fue muy elocuente y empujó hacia adelante el mensaje de ir a la iglesia no te hace cristiano más de lo que ir. McDonald's te hace un Big Mac. Pensé que era muy
Bien dicho, pensando que yo era cristiano desde que iba a la iglesia de niño, pero nunca tuve ningún interés en ella. Así que seguí adelante, y fue increíble el peso que se me quitó de encima. Mateo 11, 28 a 30 nos dice esto, que pondremos nuestras cargas sobre Él, y Él las tomará. Y fue exactamente así. Yo no lo sabía porque era analfabeta bíblica en ese momento, pero sabía que algo era diferente y había cambiado. Quiero compartir algunas cosas para Aquellos que aún no han tomado esa decisión o para compartir con los demás. Tenemos una esperanza diferente al mundo y no es vacía. Dice en 1 de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en este mundo, está en Cristo. No es un vago deseo, sino una espera confiada, que es el significado griego de esa palabra. Obviamente eso no es de mis palabras, eso es de un maestro. Que he leído. Es una esperanza bendita en Colosenses 1:27. En Romanos 5:2 es una esperanza gozosa. Primera de Pedro 3:15 es una esperanza razonable. La Biblia dice, ven, razonemos. Y Dios no pide una fe ciega. Fe ignorante o simplemente aceptar algo que no puedes entender. Él quiere razonar con nosotros. Las Escrituras están ahí para que nos alfabeticemos bíblicamente y esperemos tener razonables expectativas. Según 1 Juan 3:3, esta esperanza transformadora nos anima a levantar la mirada cuando la vida nos agobia. aunque el peso fue Quitado de mis hombros era el peso de este mundo. Pero aún vivimos en este mundo y aún tenemos cargas y preocupaciones y cosas que nos deprimen. Pero la esperanza que nos purifica y nos lleva a volver a Dios. No hay esperanza en el mundo, solo en Jesús. En Hebreos 6:19 encontramos una esperanza sólida que nos impide ser inestables como una montaña rusa. Al leer y comprender la palabra, nuestra esperanza se fortalece. Sigue siendo una esperanza. Pero no es una esperanza inculta. Y en 2 de Tesalonicenses 2:16 tenemos una esperanza eterna. Eso es todo en mi testimonio que deseo dar. Había algo que quería leer el otro día que era muy bueno en la llamada de Berea. Se llama En la defensa de la fe. Y dice, ¿hizo Dios al hombre para sufrir? Así que había una pregunta presentada a alguien que no hay manera de que Dios pueda ser exonerado de las acusaciones de que Él es un demonio sádico. Él dice que no quiere que nadie sufra. Sin embargo, sufrimos en esta vida y se nos advierte que nuestro sufrimiento será aún peor en la eternidad. De hecho, el sufrimiento que Dios ha planeado Para la maternidad es horrible. más allá de las palabras. ¿Cómo se puede decir que Dios? ¿Y que creó al hombre para arder en las llamas del infierno eterno es bueno? A esa respuesta, Dios creó a los hombres para un destino, pero si lo rechazan voluntariamente, Él les inflige aflicción por su propia decisión. La Biblia dice claramente que Dios no quiere que ninguno perezca. 2 de Pedro 3:9. Desea salvar a todos los hombres. 1 Timoteo 2:4. La Biblia deja claro que Cristo pagó por los pecados de todos, incluso de los que lo rechazan. 106 characters. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan 1:29. Él es la expiación de nuestros pecados. No solo por nosotros, sino también por todo el mundo. 1 Juan 2:2. Podemos estar seguros de que no sufrirá en el infierno nadie que haya podido serlo de Cristo en esta vida. Dios no deja piedra sin remover. Para salvar a quienes respondan al llamado y sigan al Espíritu Santo. Pablo lo deja claro. Los que él conoció responderán al Evangelio, así que también los llamó con el Evangelio. A los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Romanos 8:29 al 30. Permítanme tratar de ilustrar esto, dice. como un pez fuera del agua. Un pez ve a un hombre en la orilla sentado fumando puro con una caña de pescar. 91 characters. El pez decide que se está perdiendo la vida real y decide ser como el hombre. Consigue saltar fuera del agua, se sube a una silla
Cruza las aletas y enciende un puro. Pero antes de que consiga agarrar la caña de pescar, se queda sin oxígeno y su vida que expira. Cae de la silla y se revuelca en la tierra. La grava. Las branquias se abren y cierran rápidamente. En un vano intento de extraer oxígeno del aire. Un ateo pasa. Sí, exclama burlón. ¿Qué clase de Dios crearía un pez para que sufriera así? La verdad obvia, por supuesto, es que Dios nunca hizo que el pez sufriera así. Y crió a los peces para nadar, en exuberante libertad, En ríos, lagos y océanos. El pez se rebeló contra el propósito divino, causando este terrible sufrimiento en contra de la voluntad de Dios. Rebelándose a su manera contra Dios, también el hombre es como el pez fuera del agua. Dios hizo al hombre para nadar en el océano. Amar y disfrutar la vida plena y expresar libremente la voluntad de Dios. Hubiera sido tan hermoso, pero el hombre eligió rebelarse contra Dios y hacer lo suyo. Los egos humanos que se han rebelado contra Dios se encuentran también, como consecuencia de su egoísmo, en conflicto entre sí. Lo que un egoísta, voluntad propia, quiere hacer, trae ira, celos, odio y todos los males que siguen. Pero no culpes a Dios por esto. Él creó todas las cosas en bella y perfecta perfección. Es el hombre quien ha pervertido esa perfección y está destruyendo la creación de Dios. Y vemos que las cosas se están desmoronando rápidamente en este mundo. La ira que invade Países y guerras y rumores de guerras, y esos no van a desaparecer. Pero verdaderamente Dios nos ha dado esa paz, y que sobrepasa todo entendimiento. Y eso no quiere decir que no tengamos pruebas y tribulaciones. De hecho, como cristiano, probablemente tendrás más, pero ahora tienes una opción y conoces la diferencia. Y Dios, a medida que creces en su gracia o te educas más, vemos esas elecciones más evidentemente, con la comprensión de su palabra. Probablemente la característica clave es ser alfabetizado bíblicamente y tener esa esperanza en Cristo Jesús. Incluso como cristianos, Dios es bueno en la fe para rescatarnos de las tentaciones de nuestras concupiscencias. Él es muy paciente y solo quiero. Muchas gracias por este tiempo para compartir mi testimonio y espero que sea un aliento de algún laico idiota como yo que realmente no tiene importancia. Pero, obviamente, Dios nos amó, tanto que nos dio a su Hijo unigénito. Realmente lo sopesas. Cuánto valor tienes ahora por eso, no por lo que haces o lo que has hecho, sino por lo que Dios hizo. Realmente todo depende de Él. Así que muchas gracias y que Dios te bendiga.